una calidad de servicio y lo que yo les decía y hemos discutido siempre, porque siempre nos pasa que, y por suerte nos pasa así, cuando venimos a rendir cuentas, lo primero que nos preguntan los compañeros y las compañeras es, bueno, ¿cómo yo le digo a la gente en mi barrio que me está diciendo que quieren bajar la tarifa? ¿Por qué no tenemos para contestar eso? Y yo lo que les cuento es que si uno analiza los números de los gobiernos del Frente Amplio, la tarifa se ajustaba por abajo del IPC, por abajo del índice medio de salarios. En 2 oportunidades hubo una baja real, ¿no?, de la tarifa, pero además UTE seguía invirtiendo y seguía poniendo la renovable, que cuando diera sus frutos, que era en este periodo, tenía que traducirse en la rebaja para los hogares. Cuando ahora este oficialismo tuvo la oportunidad de tener superávit, como en el 2021 que tuvimos más de 500 millones, no le dio a los hogares la rebaja de la tarifa, sino que resolvió dársela a los grandes clientes. Entonces, es un tema de oportunidad. En los gobiernos del Frente se preparó este escenario, se hizo la inversión pública para que tuviéramos la posibilidad de bajar la tarifa. Y lo que hay que decir es que no se bajó a los hogares, se bajó a los grandes clientes. ¿Sigue estando preparado el terreno para la próxima administración en llevarlo a la práctica? Por supuesto que sí. Yo creo que la buena noticia en esta gran preocupación, en la UTE en particular, que es un tema que como fuerza política tenemos que analizar en todas las empresas públicas y en todo el Estado, como la entrega del puerto a 60 años, como cuánto estamos endeudados en cada parte de la organización pública. Bueno, en la UTE creo que lo que tenemos que tener pronto es qué decisiones de este Poder Ejecutivo podemos revertir fácilmente con normativa regulatoria y tener la propuesta hecha, qué contratos pueden deshacerse eventualmente, los que no, por un tema de seguridad jurídica, y lo que ha sido también una característica del Frente Amplio es que siempre estuvo a favor de la seguridad jurídica y de honrar los contratos públicos, por lo tanto, en aquellos que tengamos un plazo vigente no se podrá hacer, pero sí creo que tenemos la gran posibilidad de revertir decisiones de este Poder Ejecutivo y estamos a tiempo de poder hacerlas. ¿Usted está en condiciones, como dice usted, de rebajar las tarifas? La tarifa residencial, sí. Y por otro lado, ¿qué resultados viene dando el plan inteligente que tanto se conoció? Bueno, yo creo que sí. Estos millones de dólares que los tenemos en el balance de la UTE, dados como bonificaciones o como rebaja de tarifas a los grandes clientes, vuelvo a repetir, podría haberse resuelto que hubiera sido a los hogares, a las residenciales. La tarifa básica que se eliminó en todo el país a partir de enero del 2022 fue un aumento para los hogares. Había más de 230.000 hogares que tenían tarifa básica y que hacía que no pagaran más de 600 pesos por mes promedio. Esa tarifa se eliminó por parte de este gobierno y eso hizo que a todos esos hogares que lo perdieron le representaron un aumento de la tarifa. Entonces, acá ya estoy dando 2 ejemplos de lo que no debió haber sido en este periodo, contra los hogares, ¿no? Y me hacías la otra pregunta, el plan inteligente. Bueno, yo creo que el plan inteligente estuvo pensado para tener información en vanguardia tecnológica. ¿Qué quiero decir con esto? Los medidores que se empezaban a comprar y que ya va enlentecido la compra en este periodo también, salvo algunos lugares del país, lo que hace es dar información del consumo de la gente cada 15 minutos a UTE. Eso hace que la UTE tenga una noción de cómo se comporta la gente en el territorio y le iba a permitir a la UTE generar nuevos negocios y nuevo confort para la gente. Y otra de las cosas para lo cual nos iba a ayudar, que creo que se niega por parte de este Poder Ejecutivo, es que permite darse cuenta en los lugares que hay una pérdida de energía, es decir, donde la UTE da energía al lugar y se factura menos de lo que está dando. ¿Ah? Es decir, gracias a los medidores inteligentes, uno hoy puede decir en qué lugares del territorio UTE tiene que ir con su gente de inclusión social, que es un programa que también nació con el Frente Amplio, para decir, bueno, ¿qué está pasando en este lugar que tengo de alguna manera más masiva un lugar donde yo estoy dando energía y no facturo por lo que estoy dando? Así que los medidores, por supuesto que es un éxito, creo que es otra de las buenas decisiones que se tomó en su momento y creo que tenemos que seguir en ese camino, pero no solo seguir en el camino que estaba trazado. Fíjense que yo lo que veo cuando vamos a las salidas del país
o a las inauguraciones que se hacen en el país es, inauguramos cargadores eléctricos que ya se inauguraban, ya se compraban. Es decir, no es un tema nuevo de esta administración. Inauguramos ciudades inteligentes, que también está bien el reconocimiento, pero que es una gestión de UTE a partir de los medidores inteligentes. Inauguramos cosas que son planificaciones hechas en las administraciones anteriores. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, propositivamente, ¿qué deberíamos estar haciendo? Bueno, movilidad eléctrica, tendríamos que estar discutiendo fideicomisos nacionales para poder subsidiar la movilidad eléctrica, ver qué pasa con la movilidad eléctrica colectiva, de transporte de colectivo público, ver qué pasa, cómo podemos avanzar con movilidad eléctrica para los hogares, para las personas en su casa. En los cargadores eléctricos tener una ruta que ya no sea la ruta trazada por el Frente Amplio, que sea una ruta que estemos pensando a nivel productivo, a nivel de transporte nacional, lo que la gente conoce como el roaming. Ustedes, a todos eso no es práctico de entenderlo, es decir, ¿qué pasa con Antel, con las tarifas de Antel? Uno viajaba a Argentina y ya en su celular recibía cuál iba a ser la tarifa por las llamadas telefónicas, y lo mismo nos pasa con Brasil. Bueno, lo mismo tiene que estar pensando la UTE para lo que es la parte eléctrica, porque los países vecinos se pusieron como meta que al 2030 van a tener X cantidad de autos eléctricos. Y Uruguay va a quedar en el medio de ese negocio turístico o ese servicio eléctrico. Yo lo que veo es que estamos quedándonos atrás en tener una planificación a futuro y que sea oportuna. Entonces, cuando el negocio venga, usted tiene que estar preparada para eso. No podemos seguir inaugurando cosas que ya eran de las administraciones anteriores. ¿Que está mal? No está mal, porque lo que demuestra es que las políticas de las administraciones del Frente Amplio no estaban equivocadas. Pero no podemos decir que eso sea revolucionario o que de alguna manera haya agregado valor a las planificaciones anteriores. Brevemente, ¿qué opinión tiene sobre la obra prevista para Baigorria? ¿Qué opinión tengo? Bueno, por supuesto que absolutamente de acuerdo, porque fue otra de las planificaciones dejadas por el Frente Amplio. En el 2019 quedó pronta la planificación de la obra de Baigorria, y en el 2020, cuando todavía no se había cambiado el directorio, todavía había una mayoría del directorio anterior, se hizo una presentación de lo que iba a ser la renovación de la obra de Baigorria. Por lo tanto, era una necesidad, está bien que sea así. ¿Qué pasa en este periodo? Bueno, se discute mucho lo que fue la licitación, cómo se ganó y con qué precios, con qué costos. Y tenemos un adjudicatario que está realizando la obra, y por otro lado UTE tiene que tener sus funcionarios controlando esa obra. Por ahora estamos teniendo la obra avanzando, está un poco atrasada de lo que se había planificado a nivel de la licitación. Lo que sí estamos notando, y tuvimos una discusión en sesión de directorio, es que UTE está contratando empresas para poder controlar a la empresa tercerizada que va a hacer la obra. Entonces, la gran discusión que estamos teniendo, que la estamos viendo no solo en Baigorria, sino que nos pasó con CEMEC en el cierre del Anillo del Norte, que ustedes se deben haber enterado, porque fue un tema que también salió en la prensa, es que bueno, cuando te pasan estas cuestiones de que las obras pierden su plazo original, los contralores no son los que tienen que ser de parte de UTE, te puede pasar que haya sobrecostos, tenés que estar viendo cómo es la situación de los trabajadores en las obras, si se está aportando lo que se debe aportar, si realmente estamos haciendo un contralor de la parte previsional, de la parte laboral, de la parte de calidad de vida y de aportes a la seguridad social. Y bueno, en lo que es Baigorria al día de la fecha estamos en ese estadio, digamos, de la obra. Se adjudicó, lleva un poco de atraso, es una de las más grandes adjudicadas, 60 millones de dólares, y además después se va a repagar, ¿no? Por lo tanto, creo que si vos me preguntas a mí, al día de hoy, ¿qué es lo que me preocupa? Que UTE haga el contralor que tiene que hacer de la obra para que todo salga bien. Al día de hoy, por lo que usted dice, es una obra pública con privados que controlan a privados. Bueno, eso es una de las cosas que yo veo mal. Porque además es un sobrecosto para UTE. Porque una de las cosas que además a uno le cuesta un poco transmitir a veces a la prensa es estructuras que se están generando en esta administración de la UTE, que tiene que ver con concursos que se hacen de ascenso, donde se pone como motivación, por ejemplo, la obra de Baigorria, y después preguntás, y si yo estoy haciendo un ascenso de gente de dentro de la UTE,
para Baigorria? ¿Por qué contrato por fuera la empresa que va a controlar al tercerizado que va a hacer la obra? Entonces son las cosas que está bueno conversarlas ante el directorio, contárselas a ustedes, porque está bueno que además estén interesados en el tema y que yo tenga que darles esa información. Si no, hay una cosa que siempre intercambio en directorio y es lo siguiente: no está mal hacer obras, ni licitar, ni que haya privados trabajando para la UTE, porque es la historia de la UTE y porque además las administraciones del frente así lo hicieron también. Lo que decimos es que la forma en que se contrata, la forma en que se licita, los costos que se dicen a la prensa, bueno, hay que controlarlos después, que realmente se cumpla con lo que fue la planificación original y no lo que nos está pasando en las obras que está teniendo UTE al día de hoy. Directora, ¿qué opinión tiene sobre el contrato que celebró UTE oportunamente con UPM? Porque el director PES, si mal no recuerdo el apellido, ha denunciado insistentemente del perjuicio que va a ocasionar a la economía, a la rentabilidad de la empresa pública de ese contrato y que por ende se le traslada a los clientes. ¿Cuál es su visión? No, yo no estoy de acuerdo con lo que planteaba el exdirector de UTE por Cabildo Abierto. No estoy de acuerdo. Creo que los números de UTE demuestran lo contrario. No solo los números de UTE, sino los números de incluso la Universidad Católica del Uruguay, que en su observatorio de energía dio los números de lo que es el costo de abastecimiento de la demanda, considerando todos los proyectos que el Frente Amplio había llevado adelante. Y nunca entendí los números del director, no porque no estudie los números, sino porque no sé cómo llegaba a las conclusiones que llegaba. De hecho, el director es uno de los que estuvo en contra de los contratos de eólica, y él dice que eso triplicó, cuadriplicó, no sé qué número utilizó para decir que eso había costado demasiado a la ciudadanía y que además eso le impedía a la UTE tomar decisiones de rebaja de tarifa. Eso no es verdad, eso no es así. De hecho, uno de los años que yo contrasté con el director estando presentes en directorio fue el año 2012, donde UTE, sin tener la eólica, gastó más de 1.400 millones de dólares en combustible. Y hoy lo que UTE hizo con los contratos de eólica fue no solo tener parques propios, públicos, sino que además habilitar a los privados en eso, y nos pareció que estaba bien para poder financiar. No siempre hay espacio de financiación pública para todas las obras, pero lo cierto es que UTE tiene un costo de certidumbre por 20 años. Es decir, UTE sabe que su eólica nunca va a salir más de 600 millones de dólares. Y eso fue lo que se repartió. Si nosotros ahora dependiéramos del combustible, no sabríamos, incluso con la paramétrica ahora que tanto discutimos con la LUC, ¿no? que hablaron del PPI y demás, y nunca se sabe cuánto te van a cobrar la nafta ni el combustible. Entonces han sido discusiones que este gobierno no ha dado, y de hecho no le ha dado certidumbre a la ciudadanía, y lo que UTE hizo con esos contratos fue saber de manera concreta cuánto iba a pagar por esa energía durante 20 años. Es decir, y además cuando le pregunté qué alternativa tenía no me la supo contestar, así que no tengo mucho para agregar de la Hubo dos cosas que se le cuestionó a esta gestión de UTE. Una fue el costo del nuevo logo en su momento, y lo otro fue la famosa compra del dron. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, disculpen que me ría porque en realidad no es para reírse, pero uno es como que le genera esas reacciones. El tema del logo fue también sí muy discutido. Lo que ellos pasaron en limpio fue un costo de $40.000, que no es la realidad. El costo de $40.000 fue un pago hecho a la agencia de publicidad que planificó el logo. Pero lo que no se puede cuantificar es todo lo que cobra, lo que paga UTE cuando tiene que hacer un cambio de logo en las oficinas comerciales, cuando plotea los camiones que ustedes ven de las brigadas o las camionetas de UTE, es decir, el cambio en el papel, en las facturas. Es decir, hay temas que son muy difíciles de cuantificar, pero que la gente lo entiende y sabe que no es así. Solo por un tema de esto de resignificar cuestiones, como cambiaron el nombre del bono social. Y uno ve por ahí que hablan del bono social y pareciera que fue una decisión nueva, y en realidad son tarifas que ya existían en las administraciones del Frente. Ellos lo que hicieron fue cambiarle el nombre. No estuvimos de acuerdo con el gasto, no nos parecía que hacía la diferencia, al contrario, teníamos muchas cosas más que cambiar, pero bueno, la perdimos esa discusión y esa votación. En cuanto al tema del logo, yo la verdad que creo que estoy muy satisfecha desde el lugar de lo que fue el rol del Frente Amplio en el dron, porque nosotros logramos frenar las dos cosas. Es decir, no solo no se compró el dron, es decir,
se llevó adelante la compra, pero tuvieron que rescindir esa compra, y lo mismo pasó con el software. Es decir, que una compra de casi $1 millón que estaba mal argumentada y que ni siquiera iba a quedar para UTE, sino que se iba a dar al Ministerio de Defensa, por suerte, con muchas argumentaciones, con muchos documentos, con muchas discusiones en sala, con pedidos de investigación administrativa dentro de la UTE por cómo se había hecho esa compra, con discusiones a nivel de directorio. En aquel momento estaba todavía el director Alborta, que es coterráneo de ustedes, que estaba de acuerdo con eso, y tenemos sendas constancias de acta que dan cuenta de cuál fue el intercambio. Bueno, yo creo que con el diario del lunes, como se dice comúnmente, se demostró que esa era una mala compra, porque además había una empresa que del otro lado no supo cumplir. Es decir, no había dron del otro lado y no había software que funcionara. Llegamos a esa realidad. Y ahora en lo que estamos es en 2 juicios ejecutivos que nos quedaron por no haber pedido una garantía a tiempo, porque no se le pidió a Vertical Sky una garantía. No se nos dio explicación de por qué no se le pidió la garantía a una empresa que no se conocía y que no tenía experiencia en hacer ninguna de las 2 cosas. Y ahora lo que está haciendo UTE para poder recuperar las multas que debe Vertical Sky y UNACAR son juicios ejecutivos a nivel de Poder Judicial. Es decir, que eso es otro tendaderal que se quedó ahí, pero que bueno, que podría haber sido un perjuicio mucho mayor si realmente hubiéramos pagado $1 millón.